Buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa de filosofía de la ciencia. Hoy vamos a tener tres exposiciones muy interesantes. Nos van a presentar Carlos Prieto, Gerardo San Juan y otro muchacho Juan. Y pues esperamos que les vaya a interesar mucho este tema. Eh, y bueno, sin más por el momento, pues comenzamos con la participación de Carlos. Y le vamos a dar 25 minutos, tiene 25 minutos para exponer y al final vamos a dejar 5 minutos para las preguntas, si hay por ahí. Entonces, comenzamos si quieres, Carlos. Gracias, Javier. Hola a todos. Buenos días. Ok, voy a compartir mi pantalla para que tengan para que vean mi presentación. Ok, solo confírmenme de favor si lo pueden ver. Sí, ahí se ve. Bueno, como dije, hola a todos. Esta plática que les voy a dar es sobre causalidad en el contexto de la física. Este es todavía un trabajo en progreso, es la segunda mitad de parte de lo que he estado haciendo en el doctorado. Eh, ya son los últimos tramos que me quedan por recorrer y tienen que ver justamente con tratar de dar sentido a la noción de causalidad en teorías causales. La motivación es porque hay teorías que se consideran ser retrocausales, entonces que hay efectos causales que viajan al pasado. Y la cosa es que, bueno, para que una teoría de ese tipo haga sentido, en principio debería ser posible hablar de causalidad en teorías físicas, y en particular en teorías físicas fundamentales, porque estas teorías de las que les estoy comentando pretenden hablar de retrocausalidad justamente a nivel fundamental. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que como les presentaré, hay una larga discusión en la filosofía, pero también en economía y en estadística, en matemáticas, y en general en la ciencia sobre el concepto de causalidad y cuáles son los alcances que dicho concepto tiene. ¿Vale? Entonces vamos a recorrer un poquito parte de la discusión que ha habido sobre el concepto de causalidad, los problemas que enfrenta y las defensas que ha recibido dicho concepto en su uso para las ciencias. Ok, entonces empezamos sin más. Ok, entonces quisiera empezar simplemente señalando que el concepto de causalidad, antes de entrar como a su análisis propiamente en las ciencias y el análisis conceptual en la filosofía, es un concepto que está presente en muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, recientemente nosotros nos encontramos en esta situación, teniendo este congreso en línea, justamente por la situación derivada del COVID-19, del COVID-19. Y pues este año fue que por fin tuvimos la oportunidad de poder tener acceso a las vacunas que se distribuyen de manera general. Y bueno, cuando se desarrollaron por primera vez las vacunas, esto fue en el año pasado, justo existió la pregunta de saber qué tan efectivas eran. Y para eso se utilizaron un montón de métodos de estudios clínicos y metodología que tenía como intención ver cuál era la relación causal entre poner una vacuna y la tasa de gente contagiada y la tasa también de mortalidad o de tasas de gente que tuvo síntomas graves. Entonces, como pueden ver, como el interés por preguntas causales aparece una y otra vez en medicina y en otras ciencias especiales. Y también aparece por otro lado, en nuestro dibujito de la derecha, en la vida cotidiana con un montón de situaciones que nos enfrentamos. Es quizá una situación un poquito extrema de la vida cotidiana, pero si nosotros vemos una escena del crimen y vemos que hay un arma, vemos que alguien sufrió, que fue asesinado, existen un montón de preguntas que como humanos naturalmente nos hacemos sobre quién causó, quién hizo esto, cómo vamos a explicar esta escena de crimen a partir de tratar de trazar una historia de eventos que ocurrieron en el pasado y que
vienen a tener como resultado que esta persona haya muerto en estas circunstancias. Entonces, simplemente comentar como noten que este concepto de causalidad está por todos lados. Nosotros como filósofos quizá lo tenemos un poquito más claro porque es parte de nuestro aprendizaje leer un montón a Hume. Y como todos saben, Hume fue el primero que discutió de forma crítica el concepto de causalidad y mostró que pues no era tan no era esta idea de que era algo universal y necesario, no es tan evidente ni es tan fácil de justificar. Pero bueno, este concepto, como sea, está presente en muchos aspectos de nuestra vida. Y bueno, perdón, un segundito, hay una tradición en filosofía que ve con mucho escepticismo a la causalidad. Por un lado está la crítica de Hume y por otro lado está una crítica que inicia al menos con Russell, con Bertrand Russell, ¿no? Y aquí tenemos a Russell que en 1913 escribe un artículo que se llama, me parece que es On the Notion of Cause, ahí tengo el título, y les voy a leer una cita de qué va a decir en ese texto, ¿no? Todos los filósofos de toda escuela imaginan que causalidad es uno de los axiomas o postulados de la ciencia. Sin embargo, extrañamente, en las ciencias avanzadas como la astronomía, la palabra causa nunca ocurre. Entonces, esta primera consideración que hace Russell de decir, mira, asumimos que la causalidad está en todos lados, pero cuando uno va a las mejores áreas de la ciencia, a las mejores áreas de la física, uno se encuentra con que dichas disciplinas tratan con ecuaciones diferenciales y con otros tipos de expresiones matemáticas que no tienen en ningún lugar algo que pueda llamarse causa o efecto. Y entonces Russell concluye de esta manera rotunda, ¿no? Les leo la cita. La ley de la causalidad, creo, como muchas de las cosas que pasan entre los filósofos, es una reliquia de una época pasada que sobrevive, como la monarquía, solo porque se supone erróneamente que no hace daño. La traducción es mía. Entonces tenemos este primer argumento como muy crítico hacia la noción de causalidad, diciendo como es algo que nosotros nos imaginamos que va a ser muy importante para entender el mundo, pero si nos alejamos de nuestras intuiciones y lo que pensamos pensamos sobre cómo debería funcionar la ciencia y vamos a ver a la ciencia, encontramos que de hecho este concepto no aparece tan seguido. Esta actitud crítica al concepto de causalidad no solo se ha dado en la filosofía, como les comenté, hay economistas, hay matemáticos y hay gente en las ciencias especializadas que también tienen críticas a esta noción. Entonces les leo, quería compartirles también, aquí está Karl Pearson, que es, pues se considera uno de las personas que más dio aportaciones al área de la estadística, ¿vale? Utilizan estos términos del padre de la estadística, o al menos un padre parcial de la estadística. Y entonces él publicó este libro que fue altamente influyente, The Grammar of Science, y en dicho libro aparece la siguiente cita en el prefacio de su edición de 1911. Es un poquito más o menos al mismo tiempo que Russell estaba escribiendo este artículo, ¿no? De Russell es de 1913. Leo. Incluso más allá de fundamentos descartados como materia y fuerza, yace otro fetiche en medio de los arcanos inescrutables de la ciencia, incluso moderna, a saber, la categoría de causa y efecto. Entonces, otra vez, la intuición parece ser similar a la que tenía Russell, que es, hay estos dos conceptos oscuros, arcanos, que de alguna manera creemos que tienen que ver con la ciencia, pero en realidad no nos ayudan en nada y son oscuros y ni aparecen tanto en las ciencias que nos interesan. Ok, y frente a este argumento, frente a esta postura crítica de la causalidad, tenemos que hubo dos respuestas en el siglo XX que a muchas personas les parecieron como respuestas muy satisfactorias y defendiendo un poquito la idea de que causalidad debe tener un lugar en ciencia. La primera respuesta la dio Nancy Cartwright, aquí está a su derecha, y básicamente su argumento fue mostrar que hay un montón de situaciones en las cuales uno tiene que distinguir entre
estrategias que son efectivas y estrategias que no son efectivas para interactuar con el mundo. Entonces la idea sería, Nancy pone, Cartwright pone muchos ejemplos, pero si nosotros vamos al caso de COVID, que fue con el que iniciamos, uno necesita distinguir una vacuna que sí funciona de algo como no funciona, ¿no? Alguna de estas otras cosas que se llegaron a pensar que podrían servir como maneras de evitar que alguien fuera contagiado de COVID. ¿Vale? Y parece que para hacer sentido de esa distinción de estrategias efectivas y no efectivas, uno necesita la noción de causalidad. Leo rápidamente: causal laws cannot be done away with, for they are needed to ground the distinction between effective strategies and ineffective ones. Ahí está. La segunda respuesta a Russell viene de Patrick Suppis, que está aquí en el abajo, y es una respuesta que es un poquito compleja y es un poquito es difícil hacerle justicia completamente en una cita, pero primero leo la cita y después les comento cómo la podemos pensar, ¿no? Y leo: contrary to the days when Russell wrote his essay, the words causality and cause are commonly and widely used by physicists in their most advanced work. El primer punto que hace Suppis, y lo respalda haciendo búsquedas en las revistas más prestigiosas de física de su época, le está escribiendo en 1970, es mostrar que si tú haces una búsqueda del título de diferentes publicaciones en esas revistas, los conceptos de causa y efecto surgen una y otra vez. ¿Vale? Entonces dice, mira, Russell está equivocado, ¿no? Estos conceptos sí aparecen. Y ahora, entonces, esa parte de la respuesta de Suppis, ok, es clara, pero no nos ayuda a entender por qué Russell se equivocó entonces, ¿no? Y aquí es donde la respuesta de Suppis se vuelve un poquito más complicada. Lo que va a decir Suppis es que no es raro que causalidad aparezca en la ciencia avanzada, porque causalidad es el tipo de terminología que utilizamos cuando no tenemos las herramientas matemáticas desarrolladas para representar lo que ocurre en un sistema físico a detalle. Entonces la idea es, como imagínense que antes de que tengamos un entendimiento sobre cosas que todavía no entendemos, algo como queremos escribir sobre, no sé, gravedad cuántica, ¿no? Quizá el mayor problema en física. La idea de Suppis es, mira, hay muchísimas cosas que no entendemos y en realidad no sabemos cómo proceder. Entonces, pero de alguna manera tenemos que hablar sobre este tipo de tema y hablar de qué relaciones creemos que hay entre unas cosas y otras. Y aquí es donde, como no tenemos el lenguaje matemático todavía desarrollado, uno utiliza conceptos de causalidad. Y todavía más fuerte que eso, dice Suppis, incluso una vez que aparecen conceptos matemáticos que refinan lo que nosotros decíamos en términos de causalidad, eso no significa que la idea de causalidad completamente desaparezca. ¿Ah? Entonces, es una respuesta un poquito más sofisticada, que entonces señala, por un lado, Russell, te equivocabas, de hecho sí aparece este concepto, y dos, aparece justamente por esta otra razón, ¿no? Que tiene que ver con que la causalidad es el tipo de concepto que nosotros utilizamos como de forma preteórica para hablar de cosas que todavía no entendemos completamente. Ok, y entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, desde entonces ha habido un montón esto fue en los 70, la discusión avanzó, hubo un montón de avances en estas últimas décadas, tanto en la parte conceptual como propiamente filosófica, y la parte formal de cómo representar y utilizar a estos aparatos formales de los que vamos a hablar un momento más para hacer cosas interesantes con el tema de causalidad. Entonces, estos son dos de los libros que han sido más influyentes en la parte formal. El autor es Julia Pearl y este es Glymour y compañía. Y básicamente estos libros presentan una manera de modelar qué significa decir que una cosa causa otra. Eso por un lado, entonces tenemos un modelo de cómo entender esas cosas. Y por otro lado, nos presentan esto que en la literatura se conocen como algoritmos de descubrimiento causal, ¿vale? Que es un intento por descubrir relaciones causales en el mundo que va más allá de utilizar simplemente experimentos ciegos con un grupo de control. Entonces, doy un paso atrás.
Me imagino que muchos de ustedes saben que si uno quiere hablar de causalidad en ciencia, uno no va y solo adquiere datos, sino que más bien lo que uno suele hacer es hacer experimentos, ¿no? Experimentos donde uno elige un grupo de control, elige el grupo experimental al que se le va a implementar algún tipo de intervención, y la idea es comparar qué ocurre con este grupo de experimental con lo que ocurre con el grupo de control, al cual le damos algún placebo y nos sirve para comparar qué es lo que la diferencia entre estos dos grupos, ¿vale? Entonces, volviendo a esto, estos autores lo que quieren hacer es desarrollar un formalismo que permite hablar de causalidad y descubrir relaciones causales sin tener que hacer este tipo de experimentos. Seguramente eso les parecerá muy extraño, pero bueno, ahí está el formalismo y han encontrado cosas interesantes. Las aplicaciones de estas herramientas son numerosas, pero sobre todo en el caso de Jude Appel, él está interesado en utilizar este tipo de formalismos para diseñar formas de comunicación entre seres humanos y computadoras que sean amigables con cómo somos nosotros. Entonces, un problema que ahorita está ocurriendo en los temas de inteligencia artificial es que podemos darle reglas de programas de enseñanza a una computadora para que solita esa computadora aprenda a jugar ajedrez en un par de horas y sea el mejor jugador de todo el mundo. El problema es que cuando queremos ver cómo la computadora llegó a las decisiones que llegó o hace lo que hace, nos encontramos con que es difícil entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la idea de gente como Judah Pearl es decir que vamos a también programar a la computadora que sea capaz de dar recuentos causales de por qué hizo lo que hizo. Y la idea sería que esa es una interfaz que nos permitiría tener una mejor comunicación con las computadoras. Bueno, entonces, eso es la parte formal. La parte filosófica, bueno, existe esto que se llama las teorías manipulabilistas de la causalidad y son como teorías que han venido acompañadas con este desarrollo formal. Y ¿cuál es la idea básica de estas teorías manipulabilistas? Yo de forma intercambiable, se pueden llamar también teorías intervencionistas, ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Entonces, la idea es que básica es, aquí como lo pongo, hay una noción de manipulación presente en afirmaciones causales y dicha manipulación debe ser de un tipo muy particular, tal que cualquier cambio en el efecto debe venir de la relación causal que tiene con la causa manipulada, si la hay. Estas manipulaciones son conocidas como intervenciones. Entonces la idea es esta, ¿no? Que hablar de causa y efecto es hablar de manipulaciones. En este sentido, como es análogo al tipo de preocupaciones que, como captura esta forma de hablar de causalidad, las preocupaciones que tenía Cartwright. Hablar de causalidad es en algún sentido hablar de hacer manipulaciones en el mundo, ¿vale? Y la idea es que, bueno, en estas teorías, esta manipulación se caracteriza de una forma muy específica, ¿vale? Y tiene que ser, ¿en qué sentido es muy específica? Bueno, se han propuesto varias listas para describir todas las características, pero la idea general es esta, ¿no? De que cualquier cambio que ocurra en la variable efecto tiene que venir por la relación causal que tiene por la causa, ¿vale? Quedan Entonces, 10 minutos, Gerardo. gracias. Entonces, decir que X causa Y significa que si X fuera a tener determinado valor, tras habérsele hecho una intervención, entonces Y habría tenido sus valores cambiados, ¿vale? Para continuar, voy a introducir algunos términos que aparecen en el formalismo de modelos causales. Simplemente voy a hablar de estos tres conceptos que aparecen en estas cosas. Solo un paréntesis, estos formalismos son muy amplios, hay un montón de cosas que pues, se podrían decir, si hay dudas, con gusto puedo resolverlas hacia el final, pero simplemente son elementos que nos van a plantear, nos van a permitir plantear las preguntas que me interesan a mí. Entonces, ok, una estructura causal es un conjunto de variables y un conjunto de pares ordenados que especifican que X es una causa de Y relativo a W. Entonces, es simplemente, imagínenselo, es un conjunto de variables, ¿vale? Así como tal. Y además de esas variables, uno agarra y le pone una función, básicamente,
que determina el valor de cada variable, dado un conjunto de variables que se llaman los padres de la variable que nos está interesando, ¿vale? Entonces, igual suena un poco raro ahorita, lo vamos a ver en un diagrama y va a ser mucho más sencillo verlo. Y la idea es, bueno, un modelo causal, como una explicación causal de cierta situación, está conformado de una estructura causal y una especificación de parámetros causales. Entonces, si ven aquí un diagramita, la idea es que un modelo causal no es sino una especificación de las variables que va a estar en nuestro sistema. En este caso tenemos 5 variables y además de esa especificación, simplemente señalar los pares ordenados que hay entre estas variables, ¿no? Que nos especificarían las flechitas que hay en el diagrama. Entonces, como lo pueden ver, gráficamente es muy sencillo. Simplemente estamos diciendo, mira, va a haber unas variables que represento por letras y va a haber unas flechas conectándolas unas con otras. Para tener un modelo causal completo, lo que me haría falta simplemente es especificar la función que determina X, dadas los padres, que son las variables que tienen una flecha conectando a X. Muy bien. Entonces ya tenemos esto y ahora podemos ver cuál es el problema para hablar de causalidad en física. Entonces resulta que con estos formalismos de intervencionismo, ha habido autores que creen que hay problemas con la idea de utilizar dichos formalismos para hablar de causalidad en física y en particular en teorías fundamentales que tienen la pretensión de describir todo el mundo. El primer problema es este, ¿no? Y lo voy a leer en inglés. Aquí es como lo expresa este problema Judea Pearl. If you wish to include the entire universe in the model, causality disappears because cause interventions disappear. The manipulator and the manipulated lose their distinction. ¿Okay? Entonces, parece que no puede haber intervenciones, no puede haber causalidad en física fundamental porque las intervenciones desaparecen. No hay tal cosa como intervenir. Por otro lado, otra vez, parece que no puede haber causalidad en física porque un rasgo importante de las intervenciones es que en algún sentido te rompen relaciones causales que había antes de la intervención hacia la variable que tú consideras su causa. Pues aquí lo leo, pero me imagino que va a ser más claro verlo en el diagrama. It is a mark of fundamental laws that they either do not break down at all or break down only in very special and unusual situations. Entonces, me voy a saltar un poquito la definición formal de intervención, porque ya tenemos poco tiempo, pero miren, aquí tenemos, imagínense que tenemos un sistema físico y que esta es la representación de cómo se comportan las relaciones causales en el sistema. Pero la idea es, imagínense que yo quiero preguntarme si X tiene una relación causal con Y. Entonces, para que haya una intervención, primero necesito que haya una variable que esté fuera del sistema de interés. Entonces, imagínense que este es mi sistema de interés. Necesito que haya una Y que haya fuera del sistema. Entonces, la crítica que había puesto de Judea Pearl, la primera crítica es que en una teoría fundamental no hay tal cosa que pueda satisfacer este rol de ser algo que está fuera del sistema, porque una teoría fundamental lo estás considerando todo. La segunda crítica es que para que una intervención sea una intervención, uno debe romper con las cosas que determinaban a esta variable. Pero en una teoría fundamental, en principio la teoría fundamental debería ser verdad para todo momento. Entonces, cualquier tipo de relación que postula debería valerse en toda situación y no debería poderse hacer esto. ¿Vale? Entonces, al final, lo que quiero decir simplemente en esta plática es decirles que me parece que estas dos críticas que se desprenden del uso de modelos formales de representación causal surgen de dos confusiones que creo que es fácil identificar y es fácil ver cómo si uno las tiene bien claras, uno puede hablar de causalidad en física. ¿Vale? Entonces, espero que haya sido claro cuáles son los dos problemas y ahora paso a decir cuáles son las que creo son dos confusiones para después volver a ver cómo si uno tiene estas dos cosas claras, estos dos problemas no deberían aparecer. Entonces, el primer problema es que en la literatura sobre este tema se suele confundir que una teoría sea fundamental con que una teoría sea universal. Y el problema es que uno puede tener una teoría, como es el ejemplo de la teoría de onda piloto, que imaginemos que es fundamental, en el sentido de que no hay una descripción, que no hubiera una mejor descripción del mundo que la teoría de onda piloto, y en el sentido todavía más robusto de que no hay nada físico que se le escape a la teoría. Aún si este fuera el caso, la teoría de onda piloto nos permite hablar de sistemas aislados y uno puede hacer una distinción entre subsistemas dentro de la misma teoría. Entonces, ¿por qué va a ser esto relevante? Bueno, porque
esta segunda crítica, por ejemplo, hablaba de que no puede haber intervenciones porque todo está, perdón, esta primera crítica, de que no podía haber como intervenciones que estuvieran fuera del sistema que nos interesa. Pero como le estoy diciendo, en Bowman Mechanics uno puede tener un subsistema y puede tener la idea de un sistema ajeno a ese sistema que nos está interesando. Entonces no debería haber ningún problema con hablar de intervenciones en el contexto de Bowman Mechanics. La segunda confusión tiene que ver con que muchos de estos modelos causales fueron desarrollados en el contexto de las ciencias especiales, donde la idea de intervención es hacer algo como experimentos double-blinded, como les comenté, ¿no? Donde uno utiliza un proceso de randomización para seleccionar una población de experimental, un grupo experimental y un grupo de control. La cosa es que en física uno nunca, no tiene que hacer este tipo de cosas porque la situación es más sencilla en un sentido muy particular. Es más sencilla en el sentido de que nosotros podemos aislar a los sistemas que nos interesan, de modo tal que simplemente estamos considerando ciertas subvariables, ¿no? En este caso, aquí, si ven, este es el laboratorio que se conoce como IceCube. Ese está perdón, en la Antártica, y entonces básicamente es un medidor de neutrinos, y la idea es que hay aquí abajo de este laboratorio, hay kilómetros de túneles y abajo hay unos sensores. ¿Y para qué se hace todo esto? Simplemente para aislar que los neutrinos que lleguen de aquí no sean producidos o que haya ruido de otras cosas. Entonces la idea es, miren, en la experimentación que ocurre en el mundo de la física, más bien uno está aislando las variables que nos interesan. En el caso de Bowman Mechanics, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos preguntamos cuál va a ser el comportamiento de, digamos, el spin de una partícula, nosotros podemos aislar a la partícula a partir de hacerle una medición al inicio, como preparar al sistema, y no nos tenemos que preocupar por hacer un método de sampleo y ver y separar en dos grupos. ¿Para qué esto es importante? Simplemente para decir que qué es una intervención va a ser diferente en el caso de la física que va a ser en el caso de las ciencias especiales. Y eso nos permite decir que en el caso de la física, esto tiene una forma mucho más sencilla. Imagínense que estamos hablando de la polarización de la luz que viene del Sol. En principio, la A va a ser todas las causas que tienen que ver con que determinen la polarización, por ejemplo, de la luz que viene del Sol. La luz que viene del Sol no viene polarizada, o sea, no tiene ninguna dirección privilegiada. Si nosotros quisiéramos preguntarnos por cuáles son los efectos de la luz polarizada, podríamos hacer una intervención en el sentido de que pasamos esta luz por un Polaroid y lo que sale ya sale con cierta polarización, ¿vale? Entonces, a lo que voy es, en este caso, hay una noción clara de intervención. El problema es que uno trata de pensar que las intervenciones van a ser como en las ciencias especiales, cuando va a ser algo diferente. Y bueno, ya se me acabó el tiempo y me lo estoy comiendo, así que creo que con eso termino. Si hay más dudas, con gusto puedo responder. Algo que me salté rápidamente es como la noción de intervención, pero si hay alguna duda, con gusto podemos ir más a detalle. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o hay alguna duda por ahí del Facebook, nos la hacen llegar. ¿Sí sirve el Facebook? Hoy creo que sí sirve. Ojalá. Me caso de eso. Ojalá, porque si no, Mark Zuckerberg va a perder otros 15 millones de dólares hoy. A ver, Juan tiene una duda por ahí. Hola Gerardo, pues gracias por la charla. Entonces, ya no, no me quedó ya muy claro, ¿no? De alguna forma, estas nociones que presentaste de causalidad, entonces como que podrían rescatarse si digamos, dependiendo del contexto de la teoría o algo así, pero no sé si me expliqué muy bien. A ver, sí, o Sí. sea, tu pregunta es como cuál es mi postura en relación de causalidad en física, siendo que estoy diciendo esto. O sea, mi postura a la fecha es bastante más restringida. Lo que estoy diciendo es, mira, la gente que ha escrito sobre modelos causales creen que hay dos razones para dudar que puedes hablar de causalidad en física, ¿vale? Y las razones tienen que ver con esto de que, por un lado, parece que no hay tal cosa como una intervención, no puede haber intervenciones en física, y por otro lado, que las intervenciones requieren de esta idea de que tú rompas con las relaciones causales que iban a la supuesta causa. Y lo único que estoy diciendo ahorita es que me parece que esas dos razones no corren. O sea, igual y no se puede hablar de causalidad en física, pero al menos no creo que sea Ah, por ok. estas dos razones. Sí, ya entendí. Pues gracias. Ok. Nidia, ¿tú tienes una duda? Sí. Y más bien es una pregunta.
y un comentario. Tú mencionaste la causalidad preteórica. Y fíjate que ayer recibí un comentario de la ponencia de Tales de Mileto, en donde decía que la pregunta ingenieril, es decir, la que describe nada más, que busca las relaciones causales, es preteórica, ¿sí? Y que la científica es la que explica por qué se da esa relación causal. Yo no sé, ¿tú qué opinas sobre esta distinción? Am, sí, entonces la idea es que la pregunta ingenieril es la que pregunta por las Manipulativa. causas y la científica es la que explica. ¿Entendí Es bien? manipulativa. La ingeniería siempre es manipulativa. Siempre es manipulable. Sí, yo creo que, o sea, igual y tendría que desarrollarlo un poco más a detalle para que me quede completamente claro, pero estoy de acuerdo con la idea de que mucho del conocimiento ingenieril justamente apunta a relaciones causales. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en cómo los ingenieros, por ejemplo, hacen representaciones gráficas de lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, en un circuito. O sea, es muy fácil ver en un circuito que el interés es un interés muy en términos de manipulación, como decir, bueno, si yo cambio esto que está por aquí, tal output voy a obtener. Sobre si son puramente ingenieril y no científico, ahí tengo mis dudas. Creo que hay cierto lugar en la ciencia y en el papel de las explicaciones para hablar de manipulaciones. Creo que eh, eh, a veces en la ciencia se presenta esto como el énfasis es en cosas como ecuaciones y a veces tengo la impresión de que uno, al menos cabe la posibilidad de dar explicaciones en términos también de causas. Pero bueno, Muy bonita tu plática. Me gustó mucho, te felicito. gracias. Sí, muchas Aunque gracias, te quiero Gerardo. mucho más, ¿eh? Bueno, si no hay más dudas, pues entonces podemos comenzar cuando esté listo para la charla de Carlos Prieto. Carlos, una pregunta. ¿Quieres que te avise cuando te queden 10 minutos, cuando te queden 5 minutos, las dos? Yo temo que no va a ser necesario incluso los 10 minutos que me avises antes de los 10 minutos, como tenía planeado que iba a durar solamente 20 minutos, muy probablemente no vaya a ser necesario. Ok, muy bien. Pues Pues bueno, cuando gustes. vale. Pues yo les voy a presentar, esto se puede ver como una segunda parte de lo que presenté en la sesión de lunes. Esta ponencia la titulo Tecnología, Subdeterminación y Realismo de Entidades. Y bueno, un poco repitiéndome, como sabemos, en 1983, Hacking presentó una forma novedosa para defender el realismo científico a partir de la defensa de la existencia de las entidades inobservables y la defensa de su independencia del valor de verdad de las teorías científicas que la consideran. Esta posición, que se denomina realismo de entidades, entonces consiste en que disociemos, por un lado, la realidad o existencia de las entidades postuladas por nuestras teorías y por el otro, las teorías mismas, en donde hablamos de aspectos semánticos como verdad y significado. Según el entusiasta entonces del realismo de entidades, este debate sobre el realismo científico en realidad lo podemos bifurcar en dos. Por un lado tenemos el debate A, que es el debate del realismo científico sobre las teorías científicas. En este caso, los realistas afirman que la ciencia pretende ofrecer afirmaciones que son verdaderas, o en algunos casos aproximadamente verdaderas en el mundo, y que tales verdades o verdades aproximadas representan de forma independiente de la mente cómo es este mundo o realidad. Y por el otro lado, que es esta bifurcación que introduce Ian Hacking, tenemos el B, que es el debate sobre la existencia o realidad de los inobservables de la ciencia. En este caso, el realista de entidades afirma que existe una entidad inobservable aplicando el famoso criterio interactivo de manipulación. Además, el realismo de entidades promete evitar dos problemas que le aquejan al realista científico tradicional. En primer lugar, el realismo de entidades, al concentrarse en la existencia de las entidades inobservables y no en la verdad de las teorías, promete sobrellevar el problema del cambio teórico, o en otras jergas, la famosa metainducción pesimista,
que básicamente nos está diciendo que no tenemos buenas razones para pensar que nuestras teorías contemporáneas sean diferentes a las del pasado, y además sabemos que las teorías del pasado han sufrido cambios. Si esto es así, no tenemos tampoco buenas razones para pensar que nuestras teorías actuales van a volver a sufrir cambios. Este problema en particular no se le va a presentar en teoría o en principio al realista de entidades, porque si cambia la teoría, justo como se está disociando el debate entre el debate sobre las teorías y el debate sobre las entidades no observables, el realista de entidades puede conservar su realismo de entidades independientemente de que cambien una teoría. Entonces, esta es una virtud que nos está ofreciendo esta posición realista selectiva sobre otras versiones que no tienen esta virtud. En segundo lugar, el realismo de entidades promete evitar incurrir en los mismos problemas que se le presentan al realista clásico cuando apela al famoso argumento del no milagro, que básicamente es apelar a que la mejor explicación o la única explicación posible para el éxito predictivo novedoso de nuestras mejores teorías científicas es que son verdaderas o al menos aproximadamente verdaderas. Desafortunadamente, este argumento incurre en su versión global al menos en un sesgo cognitivo que se denomina la falacia de la tasa base, en donde básicamente si tú tienes el esquema bayesiano, tus prioris son seleccionados de manera incorrecta, de tal forma que no estás tomando en cuenta la población que estás examinando. Entonces, estos dos problemas que se le presentan al realismo clásico no van a ser problemas que se le presentan al realismo de entidades. Entonces, parece que al menos tiene estas virtudes sobre las otras posiciones. Por otra parte, el realismo de entidades ofrece un criterio para determinar la existencia de ciertas entidades o procesos inobservables postuladas por la ciencia. Esto también es una aportación muy interesante porque tradicionalmente, al menos desde los 50, que sale este artículo muy famoso de Quine sobre lo que hay, nuestro criterio habría sido, bueno, el ser es ser el valor de una variable cuantificada. Y bueno, esta es una aportación fresca de cómo podemos quizás reconfigurar un criterio existencial, ya no en función en términos de lógica de primer orden, utilizando el cuantificador existencial, sino apelando a un criterio de manipulación, que es un criterio interactivo, que es un poco también lo que veíamos como conectando un poco con la presentación pasada, ¿no? Al menos cuando hablamos de la folk causality, pues sí tenemos que hablar de manipulaciones en este sentido como muy intuitivo, que también aparece en la ingeniería. Para Hacking, este criterio existencial de las entidades inobservables consiste, como les decía, en la capacidad de que podamos manipular experimentalmente otro tipo de entidades. Entonces no es como tal solo que puedas manipular la entidad inobservable, más bien el truco es decir que puedes con esta entidad inobservable manipular otra entidad que sí puedes observar. Por ejemplo, cuando usamos una pistola para rociar con electrones o positrones una bola de niobio para modificar su carga, podemos concluir que los electrones y los positrones existen o son reales, ya que podemos manipular efectivamente con ellos alguna propiedad de una entidad observable como es la carga de la bola de niobio. De ahí el famoso eslogan de Hacking, que en lo que a mí respecta, si puedes rociarlos, entonces son reales. Desafortunadamente, este eslogan que les mencionaba, de lo que a mí respecta, si puede rociarlos, entonces son reales, Hacking no es claro sobre cómo interpretar este eslogan. Y bueno, es importante de que notemos que dependiendo de cómo lo vamos a interpretar, ciertos tipos de argumento en contra de esta visión fallan o van a acertar. Entonces, al menos pudimos identificar dos interpretaciones con respecto al realismo de entidades. O sea, cómo podemos extraer de este eslogan dos interpretaciones posibles. La primera es una versión débil, que es la versión condicional, que solamente te está diciendo si tú puedes manipular Y con X cuando X es inobservable y es observable, se deduce que X existe. En esta presentación no vamos a hablar de esta versión, que de hecho es, dicho sea de paso, es la versión que yo traté en la presentación del lunes. En esta ocasión me voy a concentrar en la versión que es bicondicional, y es una versión más fuerte, y la podemos interpretar como X existe si, solo si, podemos manipular Y con X, cuando X es inobservable y Y es observable. Como veremos, esta última versión bicondicional sobre la manipulación no es suficiente ni necesaria para dar cuenta de la totalidad de los fenómenos del mundo. Entonces, este es como lo primero que nos salta a la vista si aceptamos esta definición bicondicional de cómo entender este eslogan que nos dio Hacking. Por ejemplo,
¿cómo podríamos utilizarlo dentro del contexto de la astronomía y manipular objetos macroscópicos tan remotos? Acá la única resolución viable es o ser instrumentalista, antirrealista con respecto a la astronomía, o proponer algún otro criterio de existencia para estas entidades astronómicas. Sin embargo, notemos también que proponer otro criterio existencial como complemento al que ya tenemos, que es el criterio de manipulación para las entidades astronómicas, implicaría que nuestro criterio de manipulación no establecería condiciones suficientes ni necesarias para dar cuenta de estos fenómenos. No es suficiente, pues subgenera en situaciones como los objetos astronómicos, y no es necesaria, pues podemos dar cuenta de la existencia de esos objetos astronómicos en principio, observables sin ella, sin apelar a este criterio de manipulación. Además, dicho sea de paso, este criterio extra no podría recurrir a las teorías ni a sus valores de verdad, puesto que el realista de entidad rechaza que sea el rasgo genuino del debate B. Recordemos que estaba esta bifurcación entre el debate A, que hablaba sobre las verdades de las teorías, y el debate B, que solo se enfocaba en la existencia o inexistencia de nuestros inobservables. Esto último, también es importante que notemos que aplica tanto a la versión bicondicional como a la versión condicional del realismo de entidades. Esto es importante porque nos sirve para mostrar que este criterio de manipulación, al menos de la versión bicondicional, nos va a fallar en capturar la existencia de algunos de los observables de la ciencia. Después de todo, los objetos astronómicos son observables, pero no manipulables. Aquí quiero que entendamos observables como lo entiende la literatura contemporánea, que es como un término modal, que básicamente quiere decir que si estuviéramos en las condiciones ideales y estuviéramos enfrente de tal fenómeno, lo observaríamos. En este caso se sigue que sería, por ejemplo, un cuerpo celeste observable, en el sentido de que si estuviéramos temporalmente cercanos a ellos o próximos a ellos, podríamos observarlos sin ningún problema. Es en este sentido que nos estamos refiriendo con esta noción de observable. Si esto es así, entonces la pregunta es, si podrá este criterio de manipulación desde la versión bicondicional dar cuenta de la existencia de sus inobservables. Ya vemos por un lado que no, al menos no es completo porque no puede dar cuenta de la totalidad de los observables. Entonces vamos ahora a analizar qué pasa en el dominio de los inobservables. Para evaluar si este criterio de manipulación desde la versión bicondicional puede dar cuenta de la existencia de los inobservables de la ciencia, tenemos que examinar qué significa manipular algo en este contexto. Por lo general, la noción de manipulación que nos provee Hawking presupone que es algún objeto observable, es el que está siendo manipulado por otro no observable, de tal forma que cuando leemos un cambio o un efecto en el observable, inferimos indirectamente la existencia del no observable. En esta situación, queda claro que el objeto manipulador, es decir, el no observable, es la entidad que queremos establecer su realidad o existencia, mientras que el objeto manipulado es la entidad que examinamos para ver si sufre algún cambio observable y que además presuponemos su existencia. Bajo esta versión bicondicional, la inferencia de la existencia de un observable se da exclusivamente desde un cambio en lo observable, donde supuestamente algo no observable lo está manipulando de tal forma que produzca una diferencia observable en ese observable. Recordemos que a diferencia de la versión condicional, que no siempre requiere del criterio de manipulación para establecer la existencia de ciertas entidades, la versión bicondicional requiere siempre del criterio de manipulación para establecer la existencia o realidad de todas las entidades. Además, esta visión bicondicional, al ser tan rígida, excluye, como se mencionó, algunos fenómenos del discurso científico. Por último, también recordemos que ambas versiones se disocian del debate A, es decir, del debate sobre la verdad o falsedad de nuestras teorías científicas. Si esto es así, entonces la pregunta ahora es, ¿podemos desde la interpretación bicondicional que rechaza A, es decir, a todo lo que tiene que ver con verdad y con significado, es decir, el debate A sobre la verdad de las teorías, la pregunta es si podemos establecer la existencia de, por ejemplo, una entidad inobservable como el electrón? En otras palabras, ¿qué tan lejos podemos llegar con una visión que se deslinda de la verdad de sus teorías para establecer la existencia de sus inobservables y siempre demanda un estricto criterio de manipulación para establecer la realidad o existencia de estos? En pocas palabras, mi respuesta va a ser que no muy lejos. Nótese aquí
que versiones más débiles a la bicondicional no tienen este defecto, pues en principio podemos equipar o complementar estas versiones no bicondicionales con otros criterios de existencia, como la noción de observación y quizás algún otro argumento. Recordemos que la versión condicional solamente está afirmando que si algo está siendo manipulado con otra cosa, esa otra cosa va a existir, pero no te está negando o no te está condicionando fuertemente como el bicondicional con una condición necesaria y suficiente, que solamente si tú lo manipulas existe. Entonces esa es la idea. Uno va a ser más fuerte que el otro. El problema entonces solo va a ocurrir cuando se vuelve una condición necesaria y suficiente el criterio de manipulación. Es decir, el problema solo nos va a surgir en la versión bicondicional. Veamos por qué. Una primera crítica al realismo de entidades en esta versión bicondicional radica en que este va a padecer una inestabilidad muy preocupante. Y cuanto más recoge el entusiasta del realismo de entidades información sobre las propiedades de la entidad inobservable X, más se va a apoyar en la verdad de las teorías. Y nótense la atención porque, en cambio, en cuanto menos se apoya este realista de entidades en las verdades de las teorías, pues menos información va a recoger sobre la X en cuestión y sus propiedades. Así, el partidario del realismo de entidades bicondicional se enfrenta a un dilema. Si el realismo de entidades se basa en la verdad de las teorías, pues se va a hundir en el realismo clásico, que es el problema que habíamos mencionado en la sesión pasada. En cambio, en esta ocasión, si el realista de entidades no se basa en las verdades de las teorías y recurre a la manipulación pura, este realismo se vuelve incapaz de diferenciar a las entidades inobservables. Entonces, el primer cuerno del dilema, que les presento, pues como les mencioné, es bien conocido, y es que si el realismo de entidades recurre a la verdad de las teorías, colapsa en el realismo tradicional. Y bueno, esto va a aplicar también al caso de las versiones bicondicionales y las no bicondicionales. En cambio, si el realista de entidades en esta versión bicondicional no quiere apelar a estas entidades misteriosas llamadas verdades locales o verdades caseras, que son estas home truths que habla Hacking, pues puede en principio apelar directamente a la manipulación. Y vamos a ver qué sucede. Mi hipótesis es que si solamente aplicas la manipulación sin teorías y nos deslindamos de las teorías científicas en su totalidad, como lo demanda la versión bicondicional, la pura manipulación tecnológica se torna subdeterminada por el desarrollo tecnológico. Ahora, todo esto, ¿qué queremos decir con la noción de subdeterminación? Que es un concepto de filosofía de la ciencia. Bueno, en pocas palabras, esta noción de subdeterminación se caracteriza por sugerir que existen posturas igualmente buenas para describir un mismo fenómeno y que no hay una visión privilegiada para elegir entre posturas. Una pomada para esta conversión de la subdeterminación generalmente es apelar a la noción de las virtudes epistémicas para poder elegir entre diferentes posturas. Concretamente, podemos apelar a nociones como las de poder unificatorio, parsimonia o simplicidad y poder predictivo, entre otras más. Entonces, la idea es un poco que si tú tienes una subdeterminación en donde tú tienes dos teorías en competición explicando igualmente bien un mismo fenómeno, puedes apelar a virtudes teóricas para dirimir entre una y otra. Y puedes decir, bueno, ok, voy a elegir la teoría 1 sobre la teoría 2 simplemente por razones de parsimonia, en tanto que necesito asumir menos entidades o menos postulados ideológicos, y con eso es suficiente para explicar más con menos cosas. Por lo tanto, vamos a elegir la teoría 1. Un poco esa es la idea de cómo tratar de salvar este problema de la subdeterminación. Nótese, sin embargo, que solo podemos apelar a las virtudes teóricas en situaciones en las que contamos con diferentes teorías en competición y decidimos una sobre otra en función de la combinación reflexiva de nuestras virtudes epistémicas. En otras palabras, las nociones de poder unificatorio, parsimonia, poder predictivo, etc. Pero noten que estas son propiedades o metapropiedades de las teorías. Sin embargo, si por definición el realismo de entidades bicondicional se disocia completamente de las teorías, se sigue que las virtudes epistémicas mencionadas no son implementables, pues ya no tenemos teorías científicas que las instancien. Además, si no tenemos la posibilidad de implementarlas, también se sigue que con el puro arreglo tecnológico subdeterminamos el rango de entidades inobservables que pudieran subyacer sin que haya posibilidad de diferenciarlas. Pues no contamos con ninguna teoría que describa los datos provistos por este arreglo tecnológico. Para ver mejor la subdeterminación en este contexto, consideramos una situación contrafáctica. Si bien es conocido que una de las moscas de fruta favoritas para caracterizar la noción de abducción o inferencia a la mejor explicación
Es con el ejemplo de J.J. Thomson y la postulación de los corpúsculos de materia con carga negativa, y que últimamente terminamos llamando electrones. Bueno, lo cito, y él dice: como los rayos catódicos llevan una carga de electricidad negativa, son desviados por una fuerza electroestática como si estuvieran electrificados negativamente, y son actuados por una fuerza magnética de la misma manera en que esta fuerza actuaría sobre un cuerpo electrificado negativamente que se moviera a lo largo de la trayectoria de estos rayos. Y concluye: no puedo ver ninguna escapatoria a la conclusión de que son cargas de electricidad negativa transportadas por partículas de materia. Noten que esta descripción, esta cita, está inundada de vocabulario teórico. Por ejemplo, tenemos fuerza electrostática, electrificación negativa, fuerza magnética, fuerza, entre otros. Bajo todos esos supuestos teóricos, también es importante notar, es que Thomson postula la existencia de dichos corpúsculos con carga negativa como la mejor explicación que incorporan los datos provistos por la manipulación de estos rayos catódicos, dado que no pudo ver ninguna escapatoria a la inferencia de la mmejor explicación de que son cargas de electricidad negativas transportadas por partículas de materia. Ahora, imaginemos que viajamos, este es el experimento mental que los invito a hacer, es que imaginemos que viajamos al siglo XIX y supongamos que tenemos el mismo arreglo experimental de los rayos catódicos realizado por Thomson, pero con una peculiaridad. En esta situación no contamos con ninguna clase de teoría científica, es decir, no contamos en particular con el vocabulario teórico de ninguna teoría que nos explique, por ejemplo, las nociones inobservables de ánodo, cátodo, fuerza electrostática, electrificación negativa, fuerza electromagnética y más. Esta situación imaginaria es análoga a la situación que predica el realista de entidades de esta versión bicondicional. Por un lado, pero veamos por qué es equivalente a esta situación del bicondicional del realista de entidades. Por un lado, tenemos que la posibilidad de aplicar el criterio de manipulación a los rayos catódicos se cumple. Y por el otro, también tenemos la posibilidad de ignorar completamente nuestras teorías. Después de todo, eso es lo que el dicho realismo de entidades está defendiendo. Por un lado, está disociándose del debate sobre la verdad de nuestras teorías y solo se está concentrando en la realidad de las entidades a través de la manipulación. Entonces la pregunta es, ¿podemos derivar en ausencia de todo este lenguaje teórico la visión de lo que subyace a los rayos catódicos y que son estas partículas con carga negativa? Parece que hay un salto lógico y esa es por la razón por la que innumerables filósofos de la ciencia, desde Einstein hasta Norton y pasando por Darwin, sostienen que es una instancia de diferencia a la mejor explicación, es porque parece que hay un salto lógico del puro arreglo experimental y la manipulación a la afirmación de que existen entidades con carga negativa, que solo puede ser explicada si asumimos un cuerpo teórico que nos permite derivar y explicar teóricamente la interacción dinámica entre el arreglo experimental y alguna teoría científica. En ausencia de este cuerpo teórico, la pura manipulación irremediablemente apunta a una subdeterminación por la tecnología, dejándonos en una situación epistémica indeseable, pues ni podemos implementar una inferencia a la mejor explicación y postular a los electrones, como tampoco podemos interpretar los datos ofrecidos por la manipulación. Si bien es verdad que los rayos catódicos puros son una fuente útil para la industria, como cuando se crean televisores a color, es solo cuando les agregamos una interpretación teórica y postulamos la existencia de los electrones que podemos, además, potenciar la investigación científica. La interpretación de los rayos catódicos como electrones da rienda suelta a la fructífera creación de teorías ulteriores, mientras que los rayos catódicos, ese es el fenómeno no tecnológico, sin una teoría no es suficiente para establecer el progreso científico tal como lo conocemos. Con lo anterior, no quiero decir que la tecnología no juega ningún rol epistémico en la elaboración de las teorías. Lo único que quiero afirmar es que con dicha visión, y si la asumimos por sí sola, esta va a producir exclusivamente condiciones que son necesarias, pero insuficientes para dar cuenta del progreso científico. En ausencia de una teoría, todo experimento entonces queda subdeterminado por la tecnología que lo implementa. Y bueno, el realista de entidades, bueno, podría contestar, ya que sé que esto es para concluir, podría contestar como a todos estos retos, arguyendo que esta tecnología es repetible y que solo basta con conocer un conjunto de instrucciones para iterarla y replicarla. Desafortunadamente, que repliquemos siempre el mismo fenómeno no se sigue que tengamos una explicación de este,
Por ejemplo, el movimiento browniano del polen fue un experimento repetible sin que por ello tuviéramos una explicación de fondo. No fue hasta que Einstein mostró su existencia desde una teoría que pudimos dar cuenta del fenómeno y atribuir, por ejemplo, la existencia de los átomos. En casos como este son innumerables en la física al menos. También tenemos la situación de la termodinámica, aunque donde su origen fue con ingenieros y sus intereses partieron de cosas de la industria. Sin embargo, no fue hasta que hubo una teoría superior que pudieron optimizar sus prácticas y también dicha teoría después, a su vez, dio pauta a teorías ulteriores. En resumen, sí, podemos tener un efecto tecnológico y es fuente de conocimiento, pero si no lo conjeturamos y no lo incorporamos al cuerpo de conocimientos teóricos, dicha tecnología subdetermina la realidad subyacente de ese efecto tecnológico. ¿Y por qué digo que es solo fuente de conocimiento y no conocimiento? Pues bastante sencillo. El conocimiento es un fenómeno semántico, pero para hablar de semántica necesitamos, recordemos, por lo menos dos atributos. Uno es la noción de verdad y la otra es la noción de significado. Si esto es así, los arreglos tecnológicos solo pueden ser fuente, pero no conocimiento. Conocimiento, dado que habíamos renunciado, recordemos, de esta versión de hacking, a toda noción de verdad. Y si renunciamos a toda noción de verdad, pues con ello también estaríamos renunciando a que sea un fenómeno semántico. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Está súper interesante el tema. Vamos a ver si tenemos dudas, porque nos quedó algo de tiempo. A ver, Juan tiene una duda, por ahí veo una mano alzada. Sí, Bueno, Juan. ¿sí me escucho bien? Sí. No sé. Eh, eh, la plática tiene muchos detalles, no creo que pueda preguntar de muchas cosas ni abarcar tanto en lo personal. Por posturas personales no me agradan algunas posturas que tienes, Carlos, pero bueno, eso ya lo hemos platicado. Pero ahorita quería mencionar algo que tú comentaste, es un pequeño argumento que diste, una de las tantas críticas que das al realismo de entidades, y es este ejemplo al respecto cuando ya te puedes analizar cuestiones como astronómicas. A mí me parece que el realismo de entidades surgió en un contexto muy particular, ¿no? O sea, tratar de justificar por qué cosas como electrones son reales, ¿no? Y, y me parece que es evidente que si tú te concentras en buscar un argumento para justificar estas partículas microscópicas, vas a intentar caracterizarlo de cierta manera que es claro que quizá en objetos macroscópicos no te jale la definición. Entonces, cuando tú me dices que tú estás ocupando tal definición, o tú estás mostrándome que, ve, mira, yo extrapolo esta definición que me da hacking a esta cosa astronómica, oye, hizo otra pregunta totalmente distinta. Entonces, eh, eh, me parece que es como, yo tengo calor aquí en mi cuarto, tú sales del tuyo aquí afuera de mi casa, está haciendo frío, me estás respondiendo de una manera diferente. ¿Qué opinas así a grandes rasgos de esto que te estoy comentando? Claro, bueno, que es muy sencillo responderlo, es lo que opino. Que todo va a depender de cómo estés interpretando el eslogan de hacking, porque el problema de hacking es que su eslogan lo deja de forma vaga y ambigua. Al dejarlo de forma vaga y ambigua, da lugar o da rienda suelta a que lo podemos interpretar de dos maneras. Obviamente, si lo interpretas en una manera condicional, lo que tú estás diciendo corre y tiene mucho sentido, ¿no? Sería absurdo presentar un criterio existencial para cosas del sentido común, cuando ya las advertimos sin ni siquiera apelar como herramientas sofisticadas, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es que si tú lo interpretas, dada la vaguedad y ambigüedad de este eslogan, como un bicondicional, por eso hice ese énfasis en interpretarlo que se puede seguir de una u otra manera. Si tú lo interpretas estrictamente de manera condicional,
no hay forma de evitar esa crítica, porque recuerda que un bicondicional establece condiciones suficientes y necesarias, a diferencia de la versión condicional que solamente establece condiciones suficientes. Cuando tú lo amarras en condiciones suficientes y necesarias, estás comprometiéndote que con el sí y solo sí. Y cuando tú estás hablando sí, solo sí, pues te metes en este problema de los contraejemplos que mencionamos y presentamos. Y otra pregunta, bueno, o sea, vamos a suponer, yo hago un experimento, esta cosa se va a la izquierda, hago otro experimento y con este tipo de experimento esta cosa se va a la derecha. Entonces yo digo, bueno, postulo que hay una propiedad, de que es, la voy a bautizar, carga, ¿no? Y el que se va a la izquierda es, negativa, el que se va a la derecha es positiva. Hago otros tipos de experimento y resulta que es lo mismo, y ahí estoy postulando que hay una cosa como carga, ¿no? Me parece que hay muchos experimentos en los que ciertas características o ciertas cosas que vemos o ciertas cosas que no apelan a necesariamente a una teoría. O sea, ¿por qué comento esto? O sea, muchas veces el físico cree que existen cosas como electrones, tal, X, Y, Z, ¿no? Pero también está consciente de que sus teorías eventualmente no son las teorías últimas, pero queremos que esas cosas, que nuestras buenas teorías nos sigan hablando de esas cosas que creemos que existe. A mí me parece que tú cuando dices que, que a fuerza necesitamos apelar a teorías para justificar cosas intuitivas, me parece que no es correcto, y me parece que también hay un abuso otra vez de la palabra teoría, ¿no? O sea, me tendrías que decir qué estás entendiendo tú por teoría, porque ciertas hipótesis o ciertas nociones quizá ni siquiera clasifiquen como teoría, ¿no? Como para decir que ciertas manipulabilidades forzosamente están amparadas en nociones teóricas fuertes. No sé qué opinas. Sí, O por no sé eso si me expliqué, esto es más complicado. Muy bueno. al final ves que mencionaba un poco sobre este problema de la interpretación, ¿no? Cuando tú estás hablando de lo que sea, tú puedes interpretarlo en dos niveles. Uno es a nivel sintáctico y otro es a nivel semántico, ¿sí? Cuando tú sintácticamente puedes tú hablar en términos de instrucciones, por ejemplo, sube esto, baja esto, mueve aquello. ¿Sí? Ahí tú puedes hablar en efecto de una cuestión meramente de instrucciones, y en efecto puedes decir que esas no son como tales teorías. Sin embargo, cuando das el salto y ya no estás hablando ahora de instrucciones como sube, baja, muévete acá, coloca esto, sino que ya empiezas a semantizar los fenómenos que estás tú describiendo, eso ya involucra una interpretación. Y cuando involucra una interpretación, tú ya le estás dando también poderes semánticos. Estos poderes semánticos son estas cuestiones de verdad y de significado. Cuando tú ya le das significado a un término, ya estás presuponiendo en este sentido amplio lo que significa una teoría. La teoría, para responderte rápido, es básicamente canónico. Esto viene de Quine también. Una teoría simplemente es cualquier aserción del lenguaje natural que puede ser traducida en términos cuantificacionales. Entonces, desde esta visión podemos entender teoría en un sentido bastante amplio. Justamente es una virtud entender en un sentido amplio, porque no tenemos que presuponer entonces cuestiones complejas como la noción de analiticidad y de sinteticidad, que no están bien justificados y que sí te demandarían, por ejemplo, tener una caracterización específica para decir, mira, esto cuenta como una teoría científica hasta cierto punto, pero esto otro solo va a contar como una teoría tecnológica, por así decirlo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas de vaguedad y ambigüedad, para precificar dónde termina o empieza una teoría, se conciben como conjuntos de enunciados cuantificados. Sí, bueno, estás trabajando una definición de teoría que técnicamente no me está diciendo nada y no me está caracterizando las teorías actuales, pero bueno, es una discusión que después podemos hacer con No, más calma. porque Y gracias, estuvo es tan te amplia que agradezco mucho. justamente el universo... No, la verdad es que ¿para qué quieres tener una definición tan amplia si no me va a servir para nada? Y no voy No, a poder claro que sirve, distinguir. porque Claro la que diferenciación que tú no puedes estamos hablar de delimitando, no discusiones. estamos delimitando bien el debate, porque a Bueno, ¿me cualquier dejas cosa hablar, me Juan? lo estás llamando teoría. ¿Me dejas Pero hablar? bueno, gracias. Bueno, parece que Juan no entendió bien, pero bueno. Em,
Bueno, a ver, Nidia tenía una pregunta y luego a ver si nos da tiempo, porque hay también unas dudas de Facebook. Entonces, a ver si podemos irnos un poquito rápido con esto. Sí, A nada ver, más Nidia. un comentario. O sea, yo estoy un poco de acuerdo con Juan, porque lo que estás diciendo es que una descripción de un fenómeno ya es una teoría, pero una descripción no es una explicación. Y esto yo creo que no lo estás distinguiendo de manera fina, Carlos. Bueno, es nada más un comentario. Creo que en el seminario nos podemos agarrar a Claro. golpes, pero yo estoy de acuerdo con Juan y sí quisiera que lo retomáramos después, porque es una discusión importante. Sí, es Gracias. importante porque generalmente los que no vienen de filosofía, pues, se genera un problema de comunicación, ¿no? Porque muchas veces presuponemos filósofos un lenguaje que tiene ya como connotaciones muy particulares y viene alguien de ciencia y dice, bueno, pues es que esta idea de teoría no me sirve para delimitar nada, cuando te sirve en el sentido de que puedes delimitar cosas con significado y cosas sin significado. Tus descripciones que mencionas, Nidia, son cuestiones que refieren más a descripciones como instrucciones. Estas no necesitan apelar a una interpretación fuerte, como arriba, abajo, sube esto, mete No, aquello, es que coloca esto. Escucha, eso no es termino, déjame terminar. Para tú construir el experimento de los rayos catódicos, parece que es suficiente no que tengas realmente conocimientos profundos de ninguna teoría en particular. Tú puedes simplemente seguir un algoritmo, por ejemplo, y que te diga, mira, para que tú construyas tu rayo catódico, bueno, necesitas una carga eléctrica, ¿cómo la vas a hacer? Ah, bueno, tienes que armar un circuito y te puedes dar una instrucción paso por paso de cómo puedes armar la instrumentación. El reto no es ese, el reto es cómo de todo eso puedes tú derivar exclusivamente con esas herramientas que tú estás apelando a un lenguaje teórico complejo. Y más bien, el reto es este. Tienes dos opciones, tienes dos explicaciones posibles para dar cuenta de este fenómeno. Uno es apelando a la noción de la inferencia a la mejor explicación y decir, claro, lo único que está haciendo el científico es conectando eslabones con distintas teorías presupuestas, que es la información de fondo, y de ahí está generando la explicación o la postulación que hay en un electrón. Esa es la versión canónica de cómo sería. Pero tienes la otra opción y decir, bueno, sí, tengo este arreglo tecnológico, tengo alguna clase de semantización no tan fuerte para que podamos hablar de descripciones, pero la pregunta es, ¿de eso puedes tú derivar a un electrón? Y ese es el reto. Cuando tú tienes dos opciones para explicar cómo surge ese electrón, me parece más sensato apelar a una noción más atrincherada, como es esta versión de la inferencia a la mejor explicación, que apelar a pues a una noción que en principio me parece que ni siquiera está bien clarificada. Pero bueno, como dices, lo podemos seguir Pero lo podemos seguir discutiendo desarrollando. Ok. porque se va ad infinitum. Sí, Javier. Bueno, Sí. a ver, tenemos nada más una pregunta de Facebook que quiero leer. Es de Cieni Becerra. Dice, mi pregunta es para Rodolfo. ¿Crees que el realismo de entidades se pueda criticar también con la perspectiva filosófica de Nancy Cartwright? Sobre todo en este eslogan de hacking que Cartwright retoma en The Dappled World. Y todo esto que menciona ella acerca de que las leyes solo son válidas para su dominio y su crítica hacia el fundamentalismo. Bueno, ahí tenemos que ver que no es tan sencillo la separación de ambos, porque en última instancia, Ian Hacking y Nancy Cartwright, sus posiciones son bastante compatibles, ¿no? Ambas apelan a una noción de manipulación también. Entonces, al menos, obviamente el criterio de Hacking fue primero, pero yo no veo que sean visiones incompatibles. Al contrario, yo siento que no tienen que estar peleadas, en principio al menos. Sin embargo, no me queda claro, o en ocasiones se utiliza más en la actualidad los argumentos provistos por Hacking que los de Cartwright. Y la razón es que los argumentos de Cartwright en principio son más endebles. Eh, entonces, al menos si lo quieres ver como ya el resultado de los veintitantos años que han habido de debates en esto, la visión oficial es que son compatibles, pero que es mejor presentarla desde la perspectiva de Hacking que desde la perspectiva de Cartwright. Ok, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta ahí para Gerardo, pero la dejamos al final porque ya nos estamos metiendo al tiempo de Juan.
Perfecto. Y bueno, nada más que sí les mandan felicitaciones, dicen que excelentes ponencias e investigaciones. Saludos para todos ahí en el Facebook. Los mandan felicitar. Y pues entonces ahora vámonos con la charla de Juan Guzmán. Y pues cuando estés listo, Juan. Ok, gracias, nada más. Denme un minuto. Sí, claro. Muchas gracias, Carlos. Estuvo muy padre tu charla. Creo que sí hay mucho para discutir. Creo que hay mucha pasión al respecto con este tema, aquí con Sí, varias bastante. personas. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, nada más para la audiencia, esto es un debate Sí, sano. no, no, es un debate que llevamos por años. Que no sepan, también todos los que nos están escuchando en Sí, sí, línea, sí. son, Entonces, son debates que generalmente son el bando está es como Juan y Nidia. Bueno, los demás tenemos ya de como más libertades, pero generalmente vienen en paquete ustedes dos. te agradezco mucho por la conferencia, Carlos. Y bueno, ahora Ok, Juan, pues voy cuando a estés comenzar listo. yo. Voy a parar tantito mi cámara. Mm, Oye, ¿quieres que te avise cuando te queden 5 o 10 minutos? Sí, cuando me quede en 5, está Ok, bien. No tengo este problema. Voy a vale. tratar de ser concreto. Y esta plática se titula Realismo y teorías físicas. Entonces, muchas veces siendo un poco ligeros en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar, cuando intentamos definir la palabra física, decimos que la física se encarga de describir al mundo y por describir al mundo entendemos en una aproximación primitiva que es explicar qué cosas hay en el mundo, cómo se comportan, etcétera, ¿no? Entonces, quizá un estudiante de física o incluso un físico profesional, si les dices estas dos nociones generales de qué es la física, pues podría estar de acuerdo, podrían objetar, sí, yo estudio física y sé que eso hace la física, ¿no? Me describe al mundo y me explica por qué las cosas se comportan de X o Y manera, ¿no? Pero un análisis más cuidadoso sobre estas inocentes palabras que parecen que son correctas, nos mete en bastantes problemas, ¿no? Entonces, yo voy a plantear algunas preguntas que no las abordaré con exactitud, ni me concentraré en ellas responder una por una, pero son como preguntas rectoras que son importantes abordar si a alguien le interesa la filosofía de la física, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos por una teoría? ¿En qué sentido una teoría física habla sobre el mundo? ¿Qué es lo que las teorías físicas nos dicen que existe? Y de alguna forma, esto es difícil de responder dadas las características de la física moderna y en especial de la mecánica cuántica. Y si nos queremos meter en un rollo más filosófico, es inevitable caer en algún rasgo, en alguna parte del gran debate de realismo-antirrealismo. Esta plática, aunque hay un título semejante y se abordan palabras semejantes a las que nos mencionó este, Carlos, yo no me concentro tanto en la cuestión esta de realismos de entidades, todo este rollo, es más bien me limito más a una cuestión semántica. Entonces, eh, ya que dijimos que esto de alguna forma nos mete al debate realismo-antirrealismo, pues vamos a partir de la definición general que siempre nos dan cuando comenzamos a estudiar realismo científico y es la definición que digamos que estándar, más utilizada, ¿no? Entonces esta definición de realismo científico se compone de tres tesis o de tres enunciados, no sé cómo quieran llamarle. Una primera, el realismo metafísico, que sostiene que la existencia del mundo es independiente de la mente. Se asume generalmente que el mundo consiste en una totalidad fija de entidades. O sea, por ejemplo, hay objetos, o quizás si soy un realista estructural podría creer que a nivel fundamental hay estructura, relaciones, etcétera, ¿no? Realismo semántico sostiene que las afirmaciones científicas sobre el mundo deben tener una interpretación literal con valores de verdad y existe una correspondencia semántica entre estas afirmaciones y el mobiliario putativo del mundo.
Y por último, la dimensión epistémica, que sostiene que las afirmaciones de teorías exitosas son aproximadamente verdaderas y nos permiten conocer al mundo. Entonces, los términos teóricos refieren aproximadamente a entidades existentes del mundo real. Entonces, hay algo que sí se tiene que tener claro para tener un poco de distinción entre la componente 3 y la componente 2. La componente 2 es la del realismo semántico, 3 la del epistémico. Es que la componente 2 tiene una función de especificar las condiciones de verdad y que esto no debe confundirse con los valores de verdad. Entonces es muy diferente especificar las condiciones de valores de verdad a especificar los valores de verdad. Especificar los valores de verdad tiene que ver con afirmar si las condiciones de verdad se obtienen o no, y de esta manera podemos entender que leer una teoría literalmente está relacionado con sostener que las afirmaciones teóricas refieren a un mundo independiente sin comprometerse a que estas afirmaciones sean estrictamente verdaderas o falsas. Entre la filosofía de la física, cuando un filósofo de la física está hablando con asumir una postura realista con respecto a su teoría, todavía se queda en esta dimensión, en una dimensión semántica. Es decir, por ejemplo, cuando alguien se pregunta por cuál es la ontología de la mecánica cuántica, pues tenemos las clásicas, bueno, las alternativas como mecánica de Bohm, tenemos las alternativas como colapso objetivo. En las dos me preocupo por una ontología clara, pero todavía otra pregunta es cuál de las dos es verdad, pero preguntarme por la claridad ontológica de una u otra, de una u otra interpretación está en este nivel, en el nivel semántico. Entonces, para que una teoría ya satisfaga el realismo epistemológico, ya no necesita simplemente tener una correspondencia semántica en el mundo, sino que esas afirmaciones nos permiten conocer al mundo en sí mismo. Ya es un debate más con otras sutilezas y con otras dificultades. Pero el realista científico, dada la definición que dimos hace unos momentos, debe asumir la conjunción de estos tres enunciados. Entonces, para poner un ejemplo, cuando ya queremos hablar de argumentos como la metainducción pesimista, esto ya se encuentra en la dimensión epistémica. Esto ya estoy en el último nivel, ¿no? Para ya decir si esta teoría representa mi realismo científico en todo su esplendor, ¿no? El problema es que muchas veces estos debates se centran asumiendo que ya se cumplió la componente 2, ¿no? Y esto es algo que ni siquiera es correcto. Y el ejemplo estándar para esta situación es justamente la mecánica cuántica, ¿no? O sea, ¿cómo pretender abordar un debate epistémico con respecto a la teoría cuántica cuando ni siquiera sabemos qué es lo que a veces nos está diciendo, ¿no? Ni siquiera hemos cumplido la componente 2, la componente semántica, ¿no? Por ejemplo, ya hablando un poco de la teoría cuántica y entrando a este terreno de la física, Maudlin dice, si se supone que una teoría física debe abordar cuestiones de qué hay y qué hace, entonces lo que se conoce con el nombre de teoría cuántica no es una teoría en absoluto. Es más bien un método matemático para hacer predicciones. Si lo único que le importa a uno es la precisión de las predicciones, entonces uno puede estar completamente satisfecho con la teoría cuántica, pero esa es la actitud del ingeniero más que del filósofo natural. Entonces creo que queda una pregunta bastante interesante y que deberíamos reflexionar un poco más, ¿no? ¿Qué es cumplir 2? ¿Qué es cumplir una teoría? ¿Qué es cumplir las condiciones semánticas, ¿no? Y yo creo que esta pregunta puede tomar diferentes matices dependiendo de la ciencia que uno desee estudiar, ¿no? Aquí yo nada más me voy a concentrar en la teoría física, ¿no? En qué es cumplir 2, qué es interpretar correctamente una teoría y qué es una teoría física. Aquí me confundí, hay un error de dedo, dice Aloria, pero es Valia Alori. Ella dice, por ejemplo, si no especificamos cuál entre las variables matemáticas que aparecen en la especificación de la teoría corresponde a lo que está ahí afuera, la teoría sigue siendo una matemática vacía. Y entonces, al respecto de este punto, una caracterización que nos da de qué es lo que debe ser una teoría física, en particular una teoría física matematizada, que es muy diferente a una teoría física no matematizada, si por ejemplo tenemos en mente a Aristóteles. Entonces, Mosley se pregunta, bueno, ¿y qué debería ser una teoría física matematizada? Y él da la siguiente propuesta que le llama presentación canónica de una teoría física.
Una teoría física debe tener una ontología fundamental que puede dividirse en vivos locales y vivos no locales, es decir, ¿qué es un vivol? Es aquella cosa que podemos situarla en el espacio-tiempo, ¿no? La materia, ¿no? ¿Y qué es un vivol no local? Aquella cosa que puede vivir en un espacio abstracto como la función de onda, ¿no? Entonces, mi ontología física fundamental se compone de estos dos objetos, vivos locales o vivos no locales. Esta palabra tampoco existía en el inglés, Bell la creó y es en contraposición de observable, ¿no? El vivo de be, de ser, algo que es. Alguna vez en mi tesis de licenciatura quise poner una palabra en español y usé la palabra existenciable, aunque no es precisamente también a lo que exista, pero bueno, aquí voy a decir vivo, ¿no? Otra cosa que le pide a mi teoría, a una teoría física es una estructura espaciotemporal. Estoy en un espacio plano, qué geometría es, estoy en una variedad diferencial, bla, 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 etcétera. Ahora, sé, los elementos matemáticos que se utilizan para representar tanto el 1 como el 2, ¿ok? Ya identifiqué qué cosas hay en el mundo, ahora los objetos matemáticos que necesito para representarlos. D, la nomología de la teoría estará expresada por ecuaciones, por ejemplo, diferenciales, ¿no? De los objetos de C, ¿no? Por ejemplo, C puede ser la función de onda de la ecuación de Schrödinger. E, ficciones matemáticas. Son las cantidades que no pretenden representar directamente a una ontología propiamente, ¿no? En la física es muy común también jugar mucho con la matemática y a veces esas cosas son más para facilidad de hacer cálculos y no propiamente me están hablando del objeto que existe allá afuera en el mundo, ¿no? Y F, una ontología derivada. Estos elementos son los que creo que existen en el mundo, no dudo de su existencia, pero se desprenden de las cosas que consideré como fundamentales. Entonces, considerando estos puntos, la mecánica cuántica, la teoría estándar, o el formalismo estándar no debería ser una teoría, pero las interpretaciones alternas, como la mecánica de Broglie-Bohm o la teoría de colapso objetivo, no son simples interpretaciones, cada una son teorías diferentes. Entonces, algo que podemos ver es, y es una pregunta, es, aquí Modlin la podemos trasladar esto a la cuestión del debate realismo, de las definiciones de realismo, ¿no? Quizá esta pueda ser una caracterización de qué le estamos pidiendo a una teoría en el nivel semántico. Quizá para cumplir el nivel semántico debemos cumplir estas cosas que nos da Modlin. Entonces, una pregunta primera que podríamos hacernos es, bueno, la caracterización de Modlin es correcta, se puede debilitar, se puede pedir menos. ¿Cuáles son las características mínimas que yo necesito para definir la componente semántica? Entonces, esto es un trabajo que estoy haciendo con Jorge Manero de caracterizar mayormente de una manera mínima la componente semántica y en particular la de Modlin sería una forma de adaptarse a componentes mínimos, ¿no? Pero aquí vamos a concentrarnos en la definición de Modlin. ¿Qué tan factible es que estas pudieran ser una caracterización mínima? Entonces notamos que hay ciertos, por ejemplo, problemas en el contexto de la gravitación cuántica. La gravitación cuántica no es una teoría como tal, todavía es un proyecto de investigación en donde, programas de investigación en donde se quiere dar aspectos de la teoría cuántica y aspectos gravitacionales de la materia, una relación entre ellos. Entonces, cada uno asume distintas posturas con respecto a qué hay en el mundo. Y un ejemplo, la gravitación cuántica canónica. En este proyecto de investigación, el espacio-tiempo no es fundamental. Entonces, ahí ya podemos ver que la definición de Modlin tendría que debilitarse en ciertos sentidos y que quisiéramos en un futuro adoptar este tipo de posibilidades para ser candidatos a hacer teorías físicas. Entonces, ya nada más para concluir, es que sea cual sea la postura que tomemos, antes de abordar debates sobre una dimensión epistémica, debemos primero ser claros con respecto a qué vamos a entender por teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, uso el ejemplo de la metainducción pesimista, ¿no? Donde muchas veces queremos hacer inducciones
agrupando conjuntos T de teoría, y es posible que el conjunto de cosas que estamos metiendo ahí ni siquiera sean compatibles, ni siquiera cumplan requisitos mínimos de lo que hoy quisiéramos hablar de lo que referiría realmente una teoría. Es decir, podemos hacer inducciones de cosas que ni siquiera hoy en día consideramos teorías, y llegamos podemos llegar a diferentes resultados dependiendo de la noción que tenemos con respecto a una teoría. Entonces, antes de abordar cosas en dimensión epistémica, creo que es importante reflexionar en la dimensión semántica y saber qué es lo que se necesita para que se cumpla la dimensión semántica, y que eso está muy relacionado con la noción de teoría. Sería todo, y gracias. Ok, muchas gracias, Juan. Vamos a ver si alguien tiene dudas o preguntas. Creo que en el Facebook ahorita no hay más preguntas. Por ahí nos queda una Yo tengo pendiente, una. si nos da tiempo la... A Sí, ver, adelante. sí, bueno, primero, antes que nada, felicitar a Juan por su presentación, muy interesante. O sea, me parece que en efecto no tenemos muy claro muchas cosas en este debate, y que muchas cosas, por ejemplo, tú lo estás viendo de una perspectiva más de filosofía de la física, y no vienes tanto de la filosofía. Entonces, primero una observación con respecto a cómo estás usando término teórico. Generalmente, cuando tú ya hablas término teórico, lo asociaste, al menos en tu presentación, con una distinción que fuera ya de la parte epistemológica, y eso no es correcto. La distinción epistemológica, acuérdate que es entre observables y no observables. Esta de término teórico y término observable viene más bien del empirismo lógico, y después cuando viene, y esto lo conecto con mi pregunta, viene después del cambio de la visión heredada, que es esta visión sintáctica de la ciencia, y que luego tenemos esta reconfiguración, entendiéndola en una versión semántica de la ciencia, ¿no? Y es de ahí en donde nace esta distinción que tú haces entre una distinción semántica y una distinción epistemológica y una metafísica. Ahora, mi pregunta va en relacionada a cómo hiciste tú esta distinción semántica, que me pareció un poco, más bien me saltaron dudas de cómo lo conectarías, porque hay todo un trabajo filosófico en filosofía de la ciencia de más de 50 años, concentrado en esta visión semántica de la ciencia que supuestamente te caracteriza, qué es lo que está diciendo o qué es lo que está expresando una teoría científica. Entonces mi pregunta es, ¿qué tantas relaciones o ausencia de relaciones tiene tu propuesta semántica con la visión tradicional de la visión semántica de la ciencia? Porque me parece que tendrías que dar una explicación de esa relación, no sé, por eso te pregunto. Claro, ahí en esta plática salté varias cosas. Quizá hice uso de abuso del lenguaje con la palabra teoría. Retomando lo que me decías al respecto de teoría, un poquito para especificar, me parece que es una teoría, definir qué es una teoría son requisitos que se deben definir en el nivel semántico antes de hablar del epistémico. No sé si por ahí algo no me di a entender que te causó ruido, pero más o menos como que quería Es que hace cuenta que hablar algo así, ¿no? en el Y debate, respecto... Ajá, dime. perdón, rapidísimo, perdón, perdón por interrumpir, pero es que en el debate hay que distinguir entre dos nociones. Una cosa es analizar qué es lo que expresa una teoría, y otra es qué es una teoría. Y parece que en el debate del realismo, cuando estamos hablando en el parte semántico, más bien nos estamos concentrando en el qué es lo que expresa una teoría y no tanto en qué es una teoría. No sé si me explico. Sí, ahí definiría, ¿no? Ahí Ah, me parece por eso ahí me quisiera parece, que ajá, sí, sí, me comentaras. sí, hay muchas, sí, estoy de acuerdo, ¿no? A mí me parece que, en- y también hay que hacer la aclaración, ¿no? Yo no estoy haciendo un debate general, no estoy hablando de cosas generales, me estoy concentrando en la física. Entonces, cuando tú ya tienes en mente a la física, no cualquier cosa puedes hablar, o sea, tienes el problema de la mecánica cuántica. Entonces, Se me vuelve parece interesante entonces tienes que ser, ya este debate general y tan abstracto, eh, no puedes abordarlo así, ¿no? Tienes que ser de comenzar a delimitar, porque si no lo haces dentro de la misma física, te puedes meter en problemas conceptuales. Entonces, por eso yo de entrada eh, no quise comenzar con algo tan abstracto y tan general. O sea, por ejemplo, tú lees así a grandes rasgos, ¿no? Cuando comienzas a caracterizar
qué es la condición semántica, ¿no? Es una teoría de manera literal, pero bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué es interpretar una teoría de manera literal? Me parece que cuando tú ya comienzas a ver o explorar nuestros formalismos físicos, hay ciertas sutilezas que te requieren ser un poco más preciso en tu lenguaje. Pero creo que lo podemos acotar muy bien. Lo único cambio que veamos es la diferencia Me entre parece que qué es no, lo me que parece dice que no, porque con qué es una lo que dice definición una... a tan ver, general no puedes distinguir entre mecánica cuántica estándar y teorías como las interpretaciones alternas. Me parece que sí hay que hacer estoy de un acuerdo, trabajo más amplio y más sutil que tan general. Tan de general no acuerdo, pero sirve. mi punto era muy simple, nada más era decir, mira, en vez de decir la distinción entre qué es lo que dice una teoría y qué es una teoría, decir esto, ¿qué es lo que dice una teoría en mecánica cuántica y qué es una teoría en mecánica cuántica? Creo que nada más podemos hacer ese pequeñito cambio y de todas formas, creo que sí tendrías que hacer Me esa parece que qué es diferenciación. lo que dice una teoría en mecánica cuántica, te lo puedes, o sea, me parece que hay dos preguntas, ¿no? Estas que tú me mencionaste, ¿qué es una teoría? Que es la pregunta general, pero si le escarbas a esa, ya puedes decir qué es lo que dice una teoría en mecánica cuántica. O sea, creo que sí Ok, hay ok, dos, ya. estoy O de sea, acuerdo primero contigo. tendrías como el orden Sí, o sea, lógico. primero qué es una teoría, y sí. Creo que no te había entendido, pero creo que sí, tienes razón. Ok, ok, gracias. Ok, Nidia, ¿tienes una duda o comentario? La verdad es que ella me la contestó Juan. Ah, bueno. No, entonces nada más. Ok, bueno, pues entonces, a ver, Gerardo, ¿tú tienes una pregunta? A ver, yo tengo un comentario que a ver si ayuda a aclarar un poco la disputa. Entonces, a ver, si te entiendo bien, Carlos, o sea, tú comentas que, o sea, a ver, quizá te cedo a ti. ¿Cómo dirías que es un entendimiento desde la tradición de filosofía sobre cómo entender una teoría? Porque tú lo pones en términos muy generales. Yo creo que es muy amplia. Sí, en el sentido más general es esta versión modelo teórica en donde es un cambio de la interpretación heredada de la ciencia, en donde con anterioridad eran conjuntos de enunciados y estos conjuntos de enunciados los trataban de conectar y el problema era que no los podían conectar bien los términos teóricos con los términos observables. Entonces, a partir de Supy, que no es Supis, que es el otro que mencionaste tú, sino Supy, y Van Frasen hacen esta nueva aproximación que se llama la visión semántica de la ciencia, pero es una versión matemática también. Es simplemente la versión modelo teórica, en donde tú ya tienes que hablar de un lenguaje objeto y un metalenguaje y de una interpretación que da cuenta de eso. Entonces, viene también de las matemáticas, o sea, también tiene que ver con teoría de modelos, pero tiene que ver más bien que entendamos a las teorías como conjuntos de modelos en lugar de conjuntos de enunciados. Entonces, generalmente cuando estamos hablando en el debate del realismo científico sobre esta visión en el plano semántico, es cuando estamos hablando, cuando decimos que tenemos que interpretarlas en sentido literal, estamos refiriéndonos a todo este bagaje de fondo modelo teórico. Ya, entonces, o sea, simplemente para ver cuál sería el problema. Cuando hablas de conjuntos de modelos, ¿qué está detrás de la idea de esto? O sea, la idea es que hay algo común a todos los modelos que corresponden a una misma teoría, algo por el estilo. Sí, que bueno, los elementos ahora son los modelos y las relaciones entre esos modelos los expresamos con funciones. Sí, con funciones. Es que, a ver, o sea, la idea sería, o sea, porque parte del problema que va a ser cuando uno trata de conectar cómo es la forma que se discute de teorías en filosofía de la ciencia, como Prasen y demás, y lo que pasa en filosofía de la física, va a ser Sí, que tú te encuentras con situaciones extrañas, ¿no? Mecánica cuántica. O sea, antes de entrar a interpretaciones de mecánica cuántica, tú te encuentras con que el formalismo cuántico puedes escribirlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces tú puedes tener como lo que se llama la imagen de Schrödinger, donde tú tienes que los sistemas, tú tienes como estados cuánticos, como vectores en el espacio de Hilbert, que evolucionan, ¿no? Y las propiedades de los sistemas representan operadores. Entonces los estados cambian y los operadores se mantienen igual. Pero tú también puedes trabajar con un modelo muy diferente, o sea, una imagen muy distinta que la imagen de Heisenberg, donde lo que se queda fijo son los vectores y lo que cambian son los operadores.
hay mucha dificultad entendiendo cómo eso podría pensarse físicamente, pero resulta que sabemos que empíricamente son equivalentes. Entonces, un poquito el problema, y de aquí es que quizá haya un poco de ruptura entre la tradición filosófica y lo que hacemos, lo que uno hace en filosofía de la física, es que los filósofos de la física una y otra vez como han querido hacer énfasis en que las herramientas matemáticas con que a veces los filósofos nos conducimos en el siglo XX, a veces resultan como caricaturas de lo que se hace. Que la física y lo que se hace en matemáticas es mucho más complejo de lo que uno quisiera reconocer. Y que hay muchos como confusión. Entonces, como que por eso hay como un salto que es difícil saber cómo llenar, ¿no? Entre las dos tradiciones. Sí. Y bueno, si ya metes también interpretaciones, pues bueno, se complica todavía más, ¿no? Porque el hablar de conjuntos de equivalencia entre diferentes interpretaciones que tienen algún tipo de conjunto de equivalencia, ¿no? En la representación que hacen diferentes interpretaciones, pues se complica. Y supongo que de eso igual y Juan ha hablado justo con Jorge, pero Jorge a eso trabajaba. Jorge Manero, que no está aquí, pero bueno, es un poquito simplemente para indicar cuál es como la razón por la cual hay esta división. ¿Ya? Ok. No hay nada más. Yo tenía una duda. Yo le quería preguntar algo a Juan. No sé si. Sí, aquí ando. ¿Ya no ibas a decir nada más, Carlos? Bueno, solo era una cuestión también que, bueno, en dos, perdón, no sé si tenemos Adelante. tiempo, si no, no hay problema. Nos quedan como 6 minutos. Sí, entonces rapidísimo. La primera es que, eh, o sea, Juan parece presuponer, ahí tú me corregirás, Juan, que parece que para que tú concibas el realismo como lo presenta la literatura contemporánea, es que como primero tienes que ser realista metafísico, luego tienes que ser realista semántico y luego tienes que ser realista epistémico, ¿no? Pero a mí me llama la atención que no necesariamente se sigue ese patrón en toda la historia de la filosofía de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, tú tienes a los empiristas lógicos que eran claramente antirrealistas y sin embargo no estaban apelando a la noción semántica de la ciencia. Entonces, me cuesta trabajo creer entonces que tengas que tener esa estructura como jerárquica para siquiera hablar como lo estabas tú presentando. Y esto creo que se acentúa más cuando tenemos en cuenta que el fenómeno, el problemón que tú te estás lidiando es una cuestión de física. No estamos hablando de la ciencia en general. Entonces, ¿por qué creerías que se tenían que emular como una práctica que tú mismo estás reconociendo, que es, por un lado, muy distinto a lo que se hace en filosofía de la física, a lo que se hace en filosofía general? ¿Por qué tendrías que adoptar un modelo que viene más de un compartimento más genérico? Esa es como mi primera pregunta. Y la otra es que tampoco me queda claro que si llegaras a asumir ese modelo jerárquico, pues tampoco me queda claro que sea el caso que tengas que sostenerlo para tener distintas posiciones en el realismo científico, como puse el ejemplo del empirismo lógico. Bueno, aquí nada más voy a responder rápido y no voy a entrar mucho en el detalle, pero sí, sí es cierto, hay que distinguir dos cosas, ¿no? O sea, yo estoy asumiendo, estoy partiendo de una definición tradicional de realismo semántico y de realismo científico y me estoy concentrando en en la componente semántica, ¿no? Otra pregunta que ya yo creo que se salió de los alcances de esta plática es defender o decir por qué pienso que esa definición de realismo científico es adecuada. Creo que ese es otro debate y creo que por ahí va tu pregunta, Carlos, y sí, la verdad es que hay bastantes sutilezas que ahorita no las podría responder. Sí, gracias. Nada más, sí, lo del contraste también del empirismo lógico y la jerarquía. ¿Crees entonces que sí es necesaria esa jerarquía para establecer como, mira, primero tengo que ser realista metafísico, luego un realista semántico y luego un realista epistémico para sostener? Me parece, es otra vez, volvemos a ese debate, Perdón, pero lo que sí te podría decir yo es que sí creo que es una caracterización bastante general y que sí te gustaría, sí asumes hasta cierto punto dentro de la física un realismo metafísico e indispensablemente necesitas algo como un realismo semántico. Eso sí necesitas. perdón, pero yo creo que Entonces, luego discuten Javier, ustedes. ajá, Va Javier, Javier y luego va Gerardo. Sí, Sí. perdón. Bueno, nada más me avisan de que 4 minutos, que pregunta. llegamos a 130 personas en el Facebook.
Sí. y que ya somos trending topic en el Twitter. Ah, no es cierto. Ah, Oye, Juan, a ver, yo te quería preguntar. Bueno, nos platicaste de esta idea de modeling, ¿no? De que una teoría necesita tener una ontología clara, sí, ¿no? Bueno, a ver, tú dime, o sea, ¿tú pensarías que tener una ontología clara es decir, qué cosa hay en el mundo, ¿no? O sea, es como intuitivamente la sí, idea, ¿no? sí, sí, Y, o sí. sea, y eso se traduce, yo digo que se traduce, corrígeme o a ver qué piensas, se traduce en dar una ontología espaciotemporal, o sea, en dar una función de algún tipo, alguna función escalar o alguna función tensorial o lo que sea, pero sobre el espacio-tiempo. ¿Tú crees que Sí. sí? ¿Que esa es una buena noción? ¿Sí? Bueno, la verdad es que yo soy más como de la línea de modeling. Me gustaría que mis teorías fueran así, pero hay que considerar los proyectos al respecto de gravitación cuántica en donde el espacio-tiempo es emergente. Bajo esas condiciones, eh, tu Pero esa, ontología fundamental no viviría en el espacio-tiempo, pero pues sí la derivada, ¿no? Es como una cuestión nada más de identificar qué es lo fundamental y qué es lo derivado. o sea, porque, o sea, mi pregunta así súper rápido o sea, por ejemplo, ¿qué pasa en relatividad general? Que es una teoría sobre el espacio-tiempo mismo. O sea, ¿cuál es la ontología de una teoría así? ¿Qué es lo que te dice la relatividad general que hay en el mundo si la teoría es, de alguna manera, sobre la misma estructura más básica del mundo, pues? Fíjate que normalmente se asume que las cuestiones en relatividad general son un poquito eh, más o menos claras, ¿no? Pero creo que también hay un debate fuerte con respecto a la ontología, al menos dentro del ámbito de la filosofía de la física, dentro de la relatividad general, justo por posiciones como las de Irman, que considera que esta estructura de cuatro dimensiones, bueno, esta estructura de espacio-tiempo, y que hay partículas en el espacio-tiempo, es la visión ingenua de interpretar de la relatividad general, pero hay otra cosa más abstracta que pasa por el formalismo hamiltoniano y que es por ahí que debemos de extraer la verdadera ontología. Entonces el debate es bastante complejo y bastante sutil y no sé, no creo que no podría darte Ok. una respuesta así. Bueno, muchas gracias. Ay, Gerardo, no sé si bueno, rapidísimo, nos Y quedan bueno, 2 minutos. rapidísimo, ni voy a hacer una pregunta, voy a continuar con esto que estaba comentando. A mí me sorprendería que hubiera mucho problema con el tema de relatividad general si uno quiere, o sea, sé que, o sea, la discusión va a ser entre gente como la gente más relacionista y gente que se toma Sí, más en sí, serio la sí. realidad del espacio-tiempo. Ujú, Pero si sí, uno se toma en serio la existencia del espacio-tiempo, creo que no hay tanto problema, ¿no? O sea, sí, lo único que estás exacto. demandando es que cuando seas claro, tú pones materia en este espacio-tiempo y no hay un requisito de que este espacio-tiempo tiene que ser primario o de Euclídeo. No, tú puedes hablar de las propiedades que tiene y puedes hablar que es describible en términos de las ecuaciones de Einstein, ¿no? De que Estoy de acuerdo contigo. Creo que los problemas vienen cuando esta gente quiere hablar de gravitación cuántica, entonces se ven forzados a cambiar la interpretación de la relatividad general, ¿no? Sí, Sí, ahí sí. quizá es más difícil Ujú. porque Sí, justamente sí, no por estás eso, sí, 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 postulando sí, tal cosa. sí. Ok. Bueno, pues le quiero dar las gracias a todos los ponentes. Estuvo súper interesante, muy padre. Creo que hubo mucho quórum, mucho interés. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Hasta luego. Que tengan muy buen día. Bueno, Bye. gracias. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Gracias a Bye, todos. hasta luego. Bye. Gracias, buenas tardes.